Entonces, yo quiero sugerir una serie de aspectos que deben ser tratados en un análisis de coyuntura, en términos metodológicos, y luego doy mi apreciación de cómo veo la coyuntura dominicana, una apreciación muy personal. Eh, Generalmente hay que partir del análisis del periodo. Esto del periodo tiene que ver con una concepción, digamos, del análisis político histórico que corresponde a una escuela, a lo que le llaman el marxismo. Algunos le llaman marxismo-leninismo, como le quieran llamar, pero una concepción de interpretación de la realidad a partir de un determinado método, elaborado por una serie de autores, autoras y por la experiencia histórica de las revoluciones, de los procesos políticos. Entonces, cuando se habla del periodo basado en esta doctrina, eh, hay que tomar en cuenta si estamos en un periodo revolucionario. Esa es una forma de analizar la realidad dominicana, si estamos en un periodo revolucionario, si estamos en un periodo contrarrevolucionario o si estamos en un periodo de estancamiento. Generalmente se manejan esos tres. Un periodo revolucionario consiste en un ascenso de la lucha política, de la lucha social, de las mayorías populares del pueblo, de las organizaciones populares de la izquierda. Es de avance de la fuerza revolucionaria y de una situación de crisis del sistema. Eh, Ese avance puede llevar a que se genere una crisis de dominación política, se puede generar una crisis social, de auge de la lucha popular, de empuje del movimiento popular. Y Oye, con profesora, si se estoy combina muy de todo acuerdo. eso con una crisis Ah, económica, entonces el periodo revolucionario puede adquirir la situación de una situación revolucionaria. Es decir, arranca con lucha social, lucha política, eh, se puede crear una crisis de dominación política, y si se combina esa crisis con un auge de la lucha popular y una crisis económica, estamos ante una situación revolucionaria. El momento va avanzando de situación prerevolucionaria, situación revolucionaria, crisis nacional, y si hay una fuerza que conduce, puede haber una revolución, la toma del poder político, entendiendo la revolución bajo esta lógica, no como un estallido, sino la toma del poder y el desplazamiento de unas fuerzas por otras. Ok, yo creo que la República Dominicana no vive un periodo revolucionario. Ese fue el periodo que nosotros vivimos desde finales de la era de Trujillo. Arrancó con una crisis económica a finales de los años 50. Si hiciéramos un análisis, o sea, si yo fuera, digamos, yo tuviera en un partido de izquierda en 1961, 1960, finales del 60, analizando la coyuntura dominicana, yo diría, bueno, aquí hay un periodo revolucionario. Comenzó con una crisis profunda económica, caída de los precios del azúcar. Eso se fue agravando con un auge de la lucha del pueblo. En eso influyó mucho la Revolución Cubana, la expedición del 14 de junio, los asesinatos de toda la juventud y una buena parte de los expedicionarios, casi todo, la efervescencia social, el complot de velado del 60, el apresamiento de miles de jóvenes en el 60, la masacre, la represión, y el movimiento sigue. Eso se mezcla con una crisis política, los importadores se ven afectados por la restricción de importaciones para acumular divisas por parte de Trujillo, que se le estaban cayendo. Eh, una parte de los sectores de poder económico ya se distancia de la dictadura, la iglesia se distancia de la dictadura, el atentado Rómulo Betancourt crea un aislamiento internacional, Trujillo llega un momento que tiene pleito con los gringos, con la OEA, con la iglesia, con la oligarquía, el pueblo lo tiene acosado, en el marco de una problemática económica estamos en un periodo revolucionario. Ese sería mi análisis, claro, y una situación revolucionaria que podía desembocar en la toma del poder. Matan a Trujillo y ya sabemos lo que pasó. No vamos a continuar en esto, pero yo creo que el periodo revolucionario que se abrió de finales de los años 50 se extendió hasta la guerra del 65. Todo ese periodo fue de
problemas económicos, crisis de dominación política, ya con el gobierno del triunvirato, luego el diunvirato, la conspiración en el ejército, el contragolpe, la lucha popular, los problemas económicos, todo se mezcló. Y vino la guerra, que es una expresión ya tremenda de crisis en todos los órdenes. Luego con Balaguer me parece que se abre un periodo contrarrevolucionario. Ok, esa es mi apreciación. Y creo que desde la caída de Balaguer en el 78, fundamentalmente desde principios de los 80, el país vive un periodo de estancamiento. Desde el punto de vista de la izquierda, este análisis es de la izquierda. Yo creo que arrastramos un estancamiento de más de 40 años. Y en este momento estamos en un estancamiento. Los periodos pueden durar mucho. Un periodo revolucionario puede durar 10 años. En El Salvador, por ejemplo, se llevó toda la década del 70. Fue de auge de periodo revolucionario y luego la guerra de 10 años fueron 20 años. Y un estancamiento puede durar 20 años. O un periodo contrarrevolucionario de aplastamiento de la izquierda y la fuerza progresista puede durar muchísimos años. En Chile duró con Pinochet 17 años. Los periodos son largos o pueden ser cortos. Eh, a mí me parece que nosotros tenemos un estancamiento. ¿Cuáles son las características si yo analizara la República Dominicana en este momento? Y si miro hacia atrás, lo primero que tenemos es, antes de dar una apreciación, con perdón, sobre esto, eh, voy a plantear que después de analizar el periodo revolucionario, el periodo de estancamiento, el periodo que vivimos en el país, hay que analizar la naturaleza del Estado. En el análisis de coyuntura no nos vamos a quedar con el periodo. Yo voy a dar una apreciación del periodo, pero necesitamos al mismo tiempo ver otros aspectos, como por ejemplo la caracterización del Estado dominicano. No es lo mismo el Estado dominicano hoy que el Estado dominicano durante la era de Trujillo o en los 12 años de Balaguer. No es lo mismo el Estado dominicano de hoy que, o digamos, el Estado, sí, el Estado dominicano de hoy con el Estado chileno, con Pinochet. Cada país tiene su característica y cada momento tiene su característica. El Estado dominicano hay que analizarlo. El sistema de partido, el sistema político dominicano, cómo están los partidos políticos, las principales fuerzas políticas del país, tanto de la derecha como de la izquierda. Hay que analizar todo esto. Yo voy a dar mi opinión, estoy dando el índice, las contradicciones en el campo de la derecha. Además, no solo la caracterización, sino qué contradicciones hay. La situación de la izquierda, la situación del movimiento popular, el estado de ánimo de la población. Eso es importante en un análisis de coyuntura. Por ejemplo, imagínense el estado de ánimo de la población dominicana 10 días antes de la guerra del 65. ¿Cuál era la situación, el estado de ánimo que había? ¿Cuál es el estado de ánimo que tiene el pueblo dominicano hoy? La correlación de fuerzas a escala nacional, los principales factores de conflicto que hay en el país. Y para un partido de izquierda, también analizar el enemigo. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el enemigo y su situación? ¿Y cuáles pueden ser los posibles aliados tácticos y estratégicos? Y tener una visión más o menos de tendencia para dónde va el país. Aunque la coyuntura es el momento concreto, es bueno tener una visión por lo menos de corto plazo. Entonces, todo eso es lo que yo le recomendaría en el análisis de coyuntura. Son 13 puntos. En el primero, el periodo, yo decía, estamos ante un periodo de estancamiento. Este periodo se caracteriza por que el sistema político es muy sólido, bajo control de la derecha. República Dominicana es un país donde tiene una derecha gobernante que se turna eh, y que es bastante sólida. Tiene mucho respaldo popular, un control excesivo del Estado y una oposición revolucionaria de izquierda débil. Eh, Se podría discutir esto, por ejemplo, en la década del 80, el avance del PLD, que significaba si teníamos un estancamiento en los años 80, porque el PLD estaba avanzando con una fuerza. Finalmente el PLD terminó siendo un partido del sistema. Pero bien,
Si lo que decimos es incorrecto en los 80, por lo menos desde el 90 para acá estamos estancados, creo yo, porque ya desde el 90 para acá el PLD no es lo que era. Entonces tenemos una derecha que tiene el predominio en el control del Estado y el apoyo mayoritario de la sociedad, expresada en este momento en dos partidos importantes y otros más pequeños. Lo otro es que la derecha dominicana gobierna más a través de la ideología que de la fuerza, que eso es muy común en los periodos de estancamiento, porque en los periodos contrarrevolucionarios de aplastamiento de la izquierda, donde hay que liquidar a la izquierda, hay que asesinarla, hay que matarla, hay que apresarla, hay que mandarla al exilio, como el periodo de Pinochet. En esos periodos no se gobierna a través de los mecanismos ideológicos. Eh, o sea, siempre hay mecanismos ideológicos, pero no es lo principal, sino la violencia del Estado y de los grupos paramilitares. Una violencia que se expresa en represión continua. República Dominicana no tiene un Estado represivo en ese sentido, sino que a través de los mecanismos ideológicos, la derecha logra el apoyo de la mayoría. Sus ideas son las que priman en la sociedad. Y no está en la necesidad de estar ilegalizando partidos de izquierda, matando dirigentes de izquierda, mandando al exilio dirigentes de izquierda. No, hay tolerancia. Eso se abrió desde la caída de Balaguer en el 78, digamos, se abrió un periodo de apertura democrática. Ya cuando Balaguer volvió hubo una situación un poco diferente, pero en general se montó en lo que se había abierto. Entonces los mecanismos de consenso ideológico son los que priman. La derecha también dominicana creo que siempre tiene la iniciativa política, que este es un elemento importante. Eh, en República Dominicana se habla de lo que dice el gobierno y de lo que dice la oposición de derecha. La izquierda no crea hechos políticos y las fuerzas, digamos, progresistas. Hay matices ahí en esa palabra. Por ejemplo, lo que encabeza Valentín yo lo ubicaría como una fuerza progresista. Y cuando hablamos de izquierda, estamos hablando de Alianza País, estamos hablando del PST, estamos hablando del MPD, de los partidos históricos tradicionales y otros nuevos, Alianza País de los más recientes. Y hay otras expresiones progresistas. Incluso hay gente progresista en los partidos de derecha, pero no tanto corrientes, sino personas. Entonces, la iniciativa política aquí la tiene el PRM, el gobierno, o la tiene una oposición que le puede crear hechos políticos. Y se habla de lo que dice la oposición, o el gobierno reacciona ante la oposición, pero no la tiene la izquierda dominicana. Pero no la tiene hoy, ni la tiene hace 10 años, ni hace 20, ni hace 30. La crisis, yo siento que hay, dentro del periodo de estancamiento también hay una crisis de la izquierda, que en República Dominicana se expresa en unas debilidades orgánicas. La izquierda tiene crisis orgánica, no todos los partidos están iguales, obviamente ese país no está como otros, pero hay debilidades orgánicas, división en la izquierda dominicana, aunque eso para mí no es un factor tan importante, porque como decía Wilson, yo coincido con Wilson, la izquierda dominicana no es débil porque se divide, sino que se divide porque es débil. Donde hay perspectiva de poder, fuerza y perspectiva de poder, la izquierda se une. Cuando ve que el poder está volando bajito, como sucedió aquí, que se unieron 5 fuerzas en el MMLN. Pero mientras hay debilidad, cualquier problema en un partido lo convierten en un problema ideológico, surge dos o tres que comienzan a cuestionar, se van, crean otro grupo, montón de pérdidas de perspectivas. Imagínense lo que fue el MPD, cuánto salió del MPD, cuánto salió de la línea roja, del propio PSD. Han salido de todos esos partidos muchísimos grupos, chiquitos, y todavía siguen. Esas divisiones se deben a una crisis. No es que la división le genera la crisis, sino que la crisis ya está y la provoca. Obviamente, mientras más división hay, entonces más problemas. La izquierda también carece de liderazgo. Yo solo veo en la República Dominicana dos personas
con liderazgo nacional que pueden darle la batalla a la derecha, que son Guillermo Moreno y Valentín. Esa es la impresión que tengo. No veo en los otros grupos liderazgos a nivel del país. La población dominicana no sabe qué es el MPD, ni quiénes son sus dirigentes, ni sabe qué es la Fuerza de la Revolución, ni quiénes dirigen ese grupo, que además es clandestino, con perdón, ilegal. O sea que